Abre bien los ojos, cierra la puerta y aleja a los niños de la pantalla, porque lo que vas a escuchar en los próximos 45 minutos te va a dejar sin sangre en la cara. Acaban de enterrar a tu padre. Todavía huele a cera de las velas de la iglesia. Tu madre llora en el sofá con la foto enmarcada entre las manos. Y mientras tu familia entera está hundida en el dolor más negro que existe, en una oficina gris del centro de Madrid hay un funcionario llamado Mariano del Olmo Carrasco que ya ha cogido el expediente de tu padre, le ha estampado un sello rojo encima y ha empezado a contar los días. 5 años, 1826 días. Ese es el tiempo exacto que tienes antes de que el Estado español, el mismo Estado al que tu padre le pagó cotizaciones durante 42 años de su vida, se quede con todo el dinero que legítimamente os pertenece a ti, a tu madre, a tus hijos y a tus nietos. Y nadie, escúchame bien, nadie de la Seguridad Social va a llamarte para avisarte. Nadie. Te van a dejar morir en la ignorancia mientras el cronómetro corre. Soy don Alberto Pensiones. Llevo 31 años metiendo las manos en los archivos más sucios del Instituto Nacional de la Seguridad Social. He visto a viudas de 78 años llorando en mostradores porque acababan de descubrir que habían perdido 47.000 euros por no presentar un papel a tiempo. He visto a hijos discutiendo en pasillos del CAIS porque su madre se gastó los pocos ahorros familiares en un funeral, mientras el sistema le ocultaba 6 prestaciones diferentes a las que tenía derecho. Y he visto, esto es lo más grave, he visto a funcionarios sonreír por dentro cuando una familia se iba sin reclamar lo que era suyo. Porque cada euro que tú no reclamas, querido amigo, es un euro que se queda en las arcas del Estado. Punto. Y hoy, justo hoy, te voy a contar las 6 prestaciones que la Seguridad Social te oculta cuando muere un familiar tuyo. 6 pagos, 6 tipos de dinero que están escritos en la Ley General de la Seguridad Social, en sus artículos del 217 al 234. Pero que el 70% de las familias españolas, según datos del propio Banco de España, en su encuesta financiera de las familias del año 2022, no sabe ni que existen. 70%. 7 de cada 10. 7 de cada 10 familias enterrando a sus seres queridos sin saber que el sistema les debe miles de euros. Y mientras tanto, los funcionarios sellando carpetas. Y mientras tanto, el reloj corriendo. Si has llegado hasta aquí, dale ya a la suscripción, activa la campana y déjame en los comentarios cuántos años cotizó tu padre o tu madre, porque al final del vídeo te voy a hacer una cuenta que te va a partir el alma. Vamos al grano, no hay tiempo que perder, literalmente. Vamos a empezar por el principio, porque tienes que entender en qué clase de jungla burocrática te has metido. El sistema español de pensiones, el que defienden los políticos en los telediarios, el que dicen que es uno de los mejores de Europa, tiene una característica que no te cuentan. Es un sistema diseñado por funcionarios para funcionarios. Un sistema donde los plazos son enemigos, donde los formularios son trampas, donde el silencio administrativo te entierra vivo. Tu padre, tu madre, tu abuelo han pasado toda su vida pagando cotizaciones a este sistema. 40 años, 42, 45. Y cuando llega el momento de que ese dinero vuelva a la familia, ¿qué hace el sistema? Pone obstáculos, pone formularios, pone silencios. Te lo voy a explicar con una historia real. Una historia que me contó hace 3 meses una mujer llamada Carmen Salgado Reverte, de Albacete, 64 años. Su marido, Antonio Ferrer Domínguez, había trabajado 43 años en una fábrica de calzado. 43 años, amigo. 43 años levantándose a las 5 de la mañana. 43 años con las manos llenas de pegamento industrial. 43 años pagando cotizaciones al Estado español. Y un martes de noviembre, Antonio se desplomó en el comedor de su casa. Infarto fulminante. 67 años. Carmen, destrozada, pasó los siguientes 6 meses sin saber qué hacer. La funeraria, el cementerio, los papeles del banco, los papeles del notario. Y entre todo ese caos, nadie, repito, nadie, le mencionó la palabra mágica. Nadie le dijo que existían 6 prestaciones diferentes a las que tenía derecho.
Nadie. Cuando Carmen me contactó, ya habían pasado 4 años y 10 meses desde la muerte de Antonio. 4 años y 10 meses. Le quedaban 2 meses para perderlo todo. 2 meses. Hicimos los cálculos juntos en mi despacho. Carmen tenía derecho a una pensión de viudedad vitalicia de 1.132 euros al mes. 1.132 euros. Multiplica eso por los meses que llevaba sin cobrar. Multiplica eso por los años que le quedaban de vida. La cifra se acercaba peligrosamente a los 200.000 euros perdidos. 200.000 euros que Antonio había cotizado con sudor y sangre. 200.000 euros que el Estado iba a quedarse en 60 días. Conseguimos presentarlo todo a tiempo. Pero te juro por lo más sagrado que mientras Carmen firmaba el modelo P-1 en mi despacho, le temblaban las manos. Y no era por la edad, era de rabia, de pura rabia. Y ese caso, querido espectador, no es una excepción. Ese caso es la regla. Esa es la realidad de las familias españolas. Esa es la realidad que te ocultan los telediarios. Por eso hoy, aquí, con la grabadora encendida y los archivos abiertos, vamos a destripar las 6 prestaciones que tu familia tiene derecho a cobrar cuando muere un cotizante. Una por una, con cifras exactas, con artículos de ley, con plazos y con instrucciones paso a paso para que ningún funcionario te pueda decir nunca más que no sabías. Empezamos por la prestación número 1. Y empiezo por esta a propósito porque es la más insultante de todas. La que mejor define el desprecio que el sistema español tiene por sus pensionistas muertos. Se llama auxilio por defunción. 46 euros con 40 céntimos. 46,40. ¿Lo has oído bien? Esa es la cantidad que la Seguridad Social paga a la familia de un trabajador fallecido para ayudar con los gastos del entierro. 46 euros. ¿Sabes cuánto cuesta un entierro en España en el año 2026? Entre 4.000 y 7.000 euros. 4.000, 7.000. Y el Estado, el mismo Estado que cobró cotizaciones a tu padre durante 4 décadas, te da 46 euros con 40 céntimos para ayudarte a enterrarlo. ¿Te parece poco? Espera, te voy a contar algo que te va a hacer estallar la cabeza. Esa cifra, los 46 euros con 40, no se ha actualizado desde el año 1967. 1967. Hace casi 60 años, cuando Franco todavía gobernaba España, cuando un kilo de pan costaba 6 pesetas, cuando un coche utilitario costaba 40.000 pesetas. Esa misma cantidad, congelada en el tiempo como una fotografía amarillenta, es la que recibe hoy una viuda de Cuenca o un huérfano de Sevilla. 46 euros con 40. La limosna oficial del Estado español a sus muertos. Y sin embargo, escúchame bien, sin embargo tienes que reclamarla. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque es tu derecho. Por insultante que sea, está ahí, escrita en el artículo 228 de la Ley General de la Seguridad Social. Es tuya, es de tu madre, es de tu hermana. Es de quien sea el cónyuge superviviente o el familiar directo que se hizo cargo de los gastos del funeral. Y segundo, mucho más importante, porque al solicitar el auxilio por defunción, abres el expediente en la Seguridad Social. Y al abrir el expediente, los funcionarios están obligados, repito, obligados, a estudiar las demás prestaciones a las que la familia pueda tener derecho. Es la llave maestra, es el primer paso. Sin el modelo P-1 firmado y entregado en el CAIS-SS más cercano, no hay nada más. 46 euros con 40. Ridículo, pero imprescindible. Ahora vamos a la prestación número 2. Y aquí ya empezamos a hablar de dinero serio. Devolución de cuotas indebidas. ¿Qué es esto? Atento. Cuando una persona trabaja, paga cotizaciones a la Seguridad Social. Pero a veces, por errores administrativos, por duplicidades de afiliación, por trabajos en pluriempleo mal calculados, por cambios de régimen no procesados correctamente, esa persona ha pagado más cotizaciones de las que le correspondían. Más de las que le correspondían. Es decir, dinero suyo que la Seguridad Social tiene retenido injustamente. Y cuando esa persona muere, ese dinero que es legítimamente suyo, no desaparece.
se hereda. Pasa a los herederos legales según el Código Civil español. ¿Y cuántas veces ocurre esto? Más de las que crees, mucho más. La Tesorería General de la Seguridad Social procesa anualmente cientos de miles de expedientes de devolución de ingresos indebidos. Y una buena parte de esos expedientes corresponde a personas ya fallecidas cuya familia jamás reclamó. Te voy a poner un caso concreto. Recuerdo a un señor de Tarragona, Joaquín Vilanova Estruch, fontanero autónomo durante 37 años. Joaquín, durante 6 años de su carrera, estuvo simultáneamente dado de alta como autónomo y como asalariado en una empresa de instalaciones hidráulicas. Pluriempleo legal, perfectamente declarado. Pero la tesorería, por un fallo informático, le siguió cobrando cotizaciones por encima del tope máximo legal durante esos 6 años. Más de 4.800 euros cobrados de más. Joaquín murió en 2022 sin saberlo. Su hija, Mireia Vilanova Sabaté, contadora, descubrió el desfase revisando viejos boletines de cotización. Reclamó, y la tesorería tuvo que devolver el dinero a la familia. 4.800 euros. ¿Cuántas familias no revisan los boletines de cotización del fallecido? Casi ninguna. ¿Cuántas familias dejan ese dinero al Estado para siempre? Casi todas. Por eso, escúchame, cuando muera un familiar tuyo cotizante, lo primero que tienes que hacer, después del entierro y de respirar 2 días, es pedir al INSS un informe de vida laboral completo del fallecido. Vida laboral completa, con todos los regímenes, con todas las bases de cotización, con todos los periodos, y revisarlo línea por línea. Si encuentras duplicidades, si encuentras pluriempleos, si encuentras que cotizó por encima del tope máximo en algún año, presenta una solicitud de devolución de ingresos indebidos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Plazo: 4 años desde que se produjo el ingreso indebido, según el artículo 45 de la Ley General Tributaria. Pero ojo, cuando hay un fallecido de por medio, la jurisprudencia ha extendido este plazo en función de las circunstancias. Vale la pena intentarlo siempre. Vamos a la prestación número 3. Y aquí cambiamos de terreno. Aquí dejamos el sistema público y entramos en el sistema privado. Plan de pensiones privado. Atento. Si tu padre, tu madre, tu cónyuge, tu abuelo contrató en algún momento de su vida un plan de pensiones privado, en un banco, en una aseguradora, en una entidad gestora cualquiera, ese plan no muere con él. Ese plan se hereda. Pero atención al matiz. No se hereda como una pensión pública. Se hereda como un derecho consolidado según las reglas del Código Civil Español, artículos 657 y siguientes. Es decir, va a quien el fallecido haya designado como beneficiario en el contrato del plan. Y si no hay beneficiario designado, va a los herederos legales según el orden sucesorio. Esto es vital, escúchame bien, vital. Porque hay miles de planes de pensiones privados en España que están en una especie de limbo. Familias que ni siquiera saben que el fallecido tenía un plan de pensiones contratado. Bancos que no llaman para avisar. Aseguradoras que esperan en silencio. Y mientras tanto, los fondos siguen ahí, generando comisiones para la entidad gestora, esperando a que alguien los reclame. Y si no los reclama nadie, adivina qué pasa. Pasados los plazos legales, ese dinero acaba revirtiendo al Estado por la vía de bienes vacantes o de prescripción extintiva. Otra vez el Estado. Siempre el Estado. Te cuento. Una mujer llamada Dolores Aranguren Cifuentes, de Bilbao, descubrió por casualidad, ordenando los papeles de su padre fallecido 7 años antes, un viejo certificado de un plan de pensiones del año 1994. El padre, Esteban Aranguren Otaola, había aportado durante 12 años pequeñas cantidades al plan. Dolores fue al banco. El banco, primero, dijo que no tenían constancia. Insistió. Apareció el plan. Saldo a la fecha de fallecimiento del padre: 16.400 euros. 16.400 euros, que llevaban 7 años durmiendo en una cuenta bancaria mientras la familia no sabía nada. Dolores tuvo que reclamar formalmente, con notario, con justificantes de herederos, con declaración de impuestos sobre sucesiones aplicada retroactivamente. Pero recuperó el dinero.
¿Cuántos planes de pensiones hay en España en esa misma situación, esperando a que alguien los reclame? Miles, decenas de miles. Y son tuyos, son de tu familia. No los regales. Por eso, te repito, paso obligatorio cuando muere un familiar. Revisar todos los extractos bancarios de los últimos 20 años. Llamar a todos los bancos donde el fallecido tuvo cuenta y preguntar expresamente: ¿tenía mi padre algún plan de pensiones? ¿Algún plan de previsión asegurado? ¿Algún producto de previsión social complementaria contratado en esta entidad? Pregunta literal, por escrito si es posible, y guarda la respuesta. Prestación número 4. Pensión a favor de familiares. Y aquí entramos en una zona oscura del sistema. Una zona que casi nadie conoce, casi nadie. Y por eso casi nadie reclama. La pensión a favor de familiares está regulada en el artículo 226 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿De qué se trata? De una prestación que pueden cobrar familiares del fallecido que no son ni el cónyuge ni los hijos. Familiares como, atento, padres, abuelos, hermanos, nietos, hijos del cónyuge, personas que convivían económicamente con el fallecido, personas que dependían económicamente de él, personas que, sin esa pensión, quedan en una situación de necesidad real. Los requisitos son estrictos, muy estrictos. Para empezar, el familiar tiene que haber convivido con el fallecido y a su cargo con 2 años de antelación al fallecimiento, salvo en el caso de los padres que basta con la dependencia económica. Tiene que carecer de medios propios de subsistencia, es decir, ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Tiene que ser soltero, viudo, separado o divorciado. Y tiene que no tener derecho a otra pensión pública. Suena complicado. Lo es. Pero te aseguro que en España hay decenas de miles de familias en esa situación exacta y no lo saben. Pongamos un ejemplo. Imagina que tu padre, viudo desde hace años, vivía en su casa de Cáceres con su madre, tu abuela, ya muy mayor, de 91 años. Tu abuela, sin pensión propia o con una pensión mínima no contributiva ridícula, dependía económicamente de tu padre. Tu padre muere. ¿Qué pasa con tu abuela? La mayoría de familias asumen que la abuela simplemente pierde la fuente de ingresos y se las arregla con lo que tenga. Error. Error gravísimo. Tu abuela en esas condiciones tiene derecho a solicitar una pensión a favor de familiares por el fallecimiento de su hijo. Sí, una madre puede heredar pensión de su hijo cotizante fallecido. Está en la ley. Y casi nadie lo reclama porque casi nadie lo sabe. Lo mismo ocurre con hermanos solteros que convivían con el fallecido. Lo mismo con nietos huérfanos que estaban a cargo del abuelo. Lo mismo con hijos del cónyuge que dependían económicamente del fallecido. Casuística amplia, casuística olvidada a propósito. Escúchame bien, a propósito. Porque cada solicitud denegada o no presentada es dinero que el sistema no paga. Por eso, repito hasta el aburrimiento, cuando muera un familiar tuyo cotizante, lista a todas las personas que vivían con él, a todas las personas que dependían económicamente de él, y consulta con un graduado social o con el propio CAIS si alguna de ellas puede tener derecho a la pensión a favor de familiares. La cuantía suele ser el 20% de la base reguladora del fallecido. 20%. Para una persona en situación de necesidad, eso puede ser la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Vamos con la prestación número 5, pensión de orfandad. Y aquí, escúchame bien, aquí hay mucha más miga de lo que la gente cree, mucha. La pensión de orfandad la cobran los hijos del fallecido, hasta los 21 años con carácter general, o hasta los 25 años si están estudiando y no obtienen ingresos por encima del salario mínimo, o sin límite de edad si el huérfano tiene reconocida una incapacidad absoluta o gran invalidez. Esto último, sin límite de edad, lo conoce muy poca gente, muy poca. La cuantía de la pensión de orfandad es del 20% de la base reguladora del fallecido. 20% por cada huérfano. Y aquí viene la trampa más sucia del sistema. Atento, atento a esto, porque te va a indignar. La suma de todas las pensiones de orfandad y la pensión de viudedad no puede superar el 100% de la base reguladora del fallecido. Si la suma da más de 100, se prorratea. Es decir,
Si tu padre deja viuda y 4 hijos, la matemática se vuelve un cuchillo. Pero si tu padre deja viuda y un solo hijo, la cosa es manejable. ¿Te das cuenta del mensaje que da el sistema? Cuantos más hijos, menos toca a cada uno. Una familia numerosa, en el sistema español, recibe proporcionalmente menos por hijo huérfano que una familia con un solo hijo. Eso, queridos amigos, es la realidad de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 229 y siguientes. Y hay un caso especial, escucha bien, el caso de la orfandad absoluta. ¿Qué es la orfandad absoluta? Cuando el huérfano ha perdido a los 2 progenitores, padre y madre, o cuando es huérfano de padre o madre y el otro progenitor no tiene derecho a pensión de viudedad. En estos casos, la pensión de orfandad se incrementa con el porcentaje correspondiente a la viudedad. Es decir, en lugar del 20%, el huérfano absoluto puede llegar a cobrar hasta el 70% de la base reguladora. 70%. Es la diferencia entre subsistir y vivir. Pero otra vez, el sistema no te lo va a cantar. Tienes que reclamarlo expresamente. Tienes que aportar el certificado de defunción del segundo progenitor o la documentación que acredite que el otro progenitor no tiene derecho a viudedad. Documentos, papeles, sellos, plazos. Hay un caso real que tengo grabado en la memoria. Una niña de 14 años, Elena Cardona Iribarren, de Pamplona, perdió a su padre en accidente de tráfico cuando ella tenía 9 años. Su madre, Pilar Iribarren Sagasti, cobró la viudedad y la orfandad de la pequeña sin problema. 5 años después, Pilar, la madre, falleció también. Cáncer. La niña, Elena, quedó huérfana absoluta a los 14 años. Vivía con sus tíos. ¿Qué hizo el INSS automáticamente? Nada. Absolutamente nada. Los tíos, devastados por la doble tragedia familiar, asumieron que la pensión de orfandad de Elena seguiría como hasta entonces, en su 20%. Pasaron 2 años así. 2 años. Hasta que un graduado social les explicó que Elena, como huérfana absoluta, tenía derecho a un incremento sustancial. Reclamaron. Reconocieron el derecho, pero solo con efectos retroactivos limitados. Una parte importante de los meses ya estaba prescrita. Perdieron varios miles de euros. ¿Por qué? Porque nadie les avisó. Porque el sistema no avisa. Porque el sistema espera en silencio a que el plazo prescriba. Vamos por fin a la prestación número 6, la estrella, la grande, la que mueve más dinero del sistema español de pensiones, la pensión de viudedad. Y aquí, queridos amigos, aquí hay tela, mucha tela. Vamos paso a paso porque esta prestación tiene tantos matices, tantas trampas, tantos requisitos ocultos, que hay graduados sociales que se ganan la vida solo con esto. Solo con esto. La pensión de viudedad es vitalicia. Vitalicia. Eso significa que el cónyuge viudo o la pareja de hecho registrada, si cumple los requisitos, puede cobrarla durante el resto de su vida. Vamos a desmenuzarla. Primero, ¿quién tiene derecho? Tiene derecho el cónyuge superviviente que estuviera casado con el fallecido en el momento del fallecimiento. Punto. ¿Y las parejas de hecho? Aquí viene el primer matiz peligroso. Las parejas de hecho tienen derecho, sí, pero con condiciones más estrictas. Tienen que estar inscritas como pareja de hecho con al menos 2 años de antelación al fallecimiento. Y tienen que acreditar convivencia estable durante al menos 5 años. Y atento a esto, los ingresos del superviviente no pueden superar ciertos umbrales. Si los superan, no hay viudedad para parejas de hecho. Discriminación pura entre matrimonio y pareja de hecho. Discriminación reconocida y denunciada por el Defensor del Pueblo en sus memorias anuales del 2021 y 2023. Y aún hay más. Los excónyuges. Sí, los excónyuges. Una persona que estuvo casada con el fallecido y que se divorció antes de su muerte, también puede tener derecho a una parte de la pensión de viudedad. ¿En qué casos? Cuando exista pensión compensatoria reconocida por sentencia, o cuando el matrimonio durase un tiempo significativo y haya hijos comunes, o en otros supuestos específicos del artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social.
La cuantía se prorratea entre la viuda actual y la excónyuge en función de los años de convivencia matrimonial. Es decir, si tu padre estuvo casado 15 años con tu madre, se divorció y luego se casó con otra mujer durante 5 años, cuando tu padre muera, las dos mujeres pueden tener derecho a una parte de la viudedad. 15 años para una, 5 para la otra. Prorrateado. Y muchas veces, escúchame, muchas veces la primera mujer ni siquiera sabe que tiene derecho. Porque ya pasaron 30 años desde el divorcio. Porque rehizo su vida. Porque no se le pasa por la cabeza. Y mientras tanto, ese dinero se lo queda íntegro la segunda esposa, o peor aún, vuelve al Estado por falta de reclamación. La cuantía de la pensión de viudedad es, con carácter general, el 52% de la base reguladora del fallecido. 52%. Pero atento al matiz, porque esto pocos lo saben. Si el viudo o viuda tiene cargas familiares, es decir, hijos a su cargo, y sus ingresos totales no superan determinados umbrales, ese 52% puede subir hasta el 70%. 70. Diferencia notable. Y a partir de los 65 años de edad del beneficiario, si la viudedad es su única fuente de ingresos, puede subir hasta el 60%. Hay que reclamarlo. Hay que solicitarlo. Hay que aportar documentación de ingresos cada año, en algunos casos. El sistema no te lo va a aplicar automáticamente. Por eso miles de viudas en España están cobrando el 52% básico, cuando deberían estar cobrando el 70%. Miles. Y la diferencia, en el conjunto de su esperanza de vida, son decenas de miles de euros perdidos. Te voy a contar el caso que más me marcó en 31 años de oficio. Una viuda de Murcia, Encarnación Olmedo Pacheco, 72 años. Su marido, Faustino Belmonte Carrillo, había trabajado en la construcción 41 años. Faustino murió de silicosis en 2016. Encarnación, sin saber nada, fue al CAIS y solicitó la viudedad. Le reconocieron el 52% de la base reguladora. Cobraba unos 750 euros al mes. 750. Vivía sola, sin hijos a cargo, y esos 750 euros eran su única fuente de ingresos. Toda. Su única. Pasaron 6 años. Encarnación llegando a fin de mes con dificultades enormes, racionando la calefacción en invierno, comprando solo lo justo en el supermercado. Hasta que un sobrino, Aitor Belmonte Olmedo, abogado joven, revisó la documentación de su tía y descubrió que por edad y por ser su única fuente de ingresos, Encarnación tenía derecho al 60%, no al 52%. Y además tenía derecho al complemento de mínimos que también le correspondía y que el INSS no le había aplicado. Reclamaron, le subieron la pensión, pero los efectos retroactivos, por la prescripción quinquenal del artículo 230 de la Ley General de la Seguridad Social, no le devolvieron todo. Le devolvieron solo 5 años. El primer año estaba ya prescrito. ¿Cuántos miles de euros perdió Encarnación por culpa del silencio administrativo? ¿Cuántos? ¿Y cuántas encarnaciones hay ahora mismo en España, en este momento, mientras tú escuchas este vídeo, cobrando menos de lo que les corresponde sin saberlo? Por eso repito y repetiré hasta que se me quede la voz ronca: si en tu familia hay una viuda o un viudo cobrando pensión, revisa cada año si su situación ha cambiado, si los hijos han salido del hogar, si ha cumplido 65, si sus ingresos han bajado, si ha cambiado su situación de cargas familiares. Cualquier cambio puede dar derecho a un incremento de la pensión, y hay que reclamarlo, activamente, por escrito, con sello de registro. Ahora que ya conoces las 6 prestaciones, viene la parte más importante del vídeo. Porque conocer tus derechos sin saber cómo activarlos es como tener una llave sin saber dónde está la puerta. Vamos a hablar de la mecánica, de los papeles, de los formularios, de los plazos, de las trampas burocráticas que el INSS, la Tesorería General y los CAIS te van a poner en el camino. Documento número 1. El rey de todos los documentos. El certificado literal de defunción. Sin este papel no se mueve nada. Lo emite el registro civil del lugar donde falleció la persona. Es gratuito. Pero ojo, hay 2 tipos de certificado: el certificado en extracto y el certificado literal.
Para la seguridad social, siempre, repito, siempre, certificado literal. El extracto no sirve. Lo aprenden las familias por la vía dura, cuando van al CAIS con el papel equivocado y les dicen que vuelvan otro día. Pierden semanas, pierden meses, pierden plazos. Documento número 2. El libro de familia, o en su defecto, los certificados literales de matrimonio y de nacimiento de los hijos. ¿Por qué? Porque hay que acreditar el vínculo familiar. La viuda tiene que demostrar que era la esposa. Los huérfanos tienen que demostrar que eran los hijos. Los padres tienen que demostrar que eran los padres del fallecido. Sin acreditación de vínculo, no hay prestación. Documento número 3. El certificado de empadronamiento. Demuestra dónde vivía el fallecido en el momento de su muerte y, en el caso de la pensión a favor de familiares, demuestra la convivencia. Lo emite el ayuntamiento del último domicilio. Ojo, en algunos casos se exige el certificado de empadronamiento histórico, que es más complicado de obtener y que muchas familias no saben ni que existe. Documento número 4. El modelo P-1. Este es el formulario oficial del INSS para solicitar prestaciones por muerte y supervivencia. P-1. Apréndete ese código. Es la palabra mágica que tienes que decir cuando llegues al CAIS, modelo P-1. Tiene varias secciones, una para cada tipo de prestación, y hay que rellenarlo con cuidado. Cualquier error, cualquier casilla mal marcada puede provocar requerimientos, demoras, en el peor de los casos, denegaciones. Documento número 5. El informe de vida laboral del fallecido. Lo expide la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo puedes pedir online en la web de la Seguridad Social, sede.sec-social.gov.es, con certificado digital, o presencialmente en cualquier oficina. Sirve para acreditar los días cotizados y para detectar posibles errores históricos. Documento número 6. Certificado de últimas voluntades y testamento, si lo hubiera. Esto es esencial sobre todo para el plan de pensiones privado y para la devolución de cuotas indebidas, donde el reparto se hace según el régimen sucesorio civil. Si hay testamento, según testamento. Si no hay testamento, según la sucesión legal del Código Civil. ¿Y los plazos? Atento, porque aquí está la guillotina. Plazo general de prescripción de las prestaciones de muerte y supervivencia, 5 años desde el fallecimiento. 5 años. Después de eso, el derecho prescribe. Se acabó. Adiós al dinero. Adiós a la pensión. Adiós a las miles de horas de cotización de tu padre o de tu madre. 5 años no parece poco, pero se pasan volando. Sobre todo cuando estás de duelo. Cuando estás reorganizando tu vida. Cuando estás simplemente intentando sobrevivir a la pérdida. Y mientras tú lloras, el reloj corre. Mientras tú vacías el armario de tu padre y guardas sus camisas en una caja, el funcionario Mariano del Olmo Carrasco, en su oficina gris, marca otro día menos en su calendario. Pero hay un matiz crucial. Si la solicitud se presenta dentro de los 3 primeros meses desde el fallecimiento, la prestación tiene efectos económicos retroactivos al día siguiente del fallecimiento. 3 meses, plazo de oro. Si se presenta después de los 3 meses pero dentro de los 5 años, los efectos económicos solo se reconocen con 3 meses de retroactividad desde la fecha de la solicitud. ¿Entiendes lo que significa esto? Significa que cada día que tardas en presentar la solicitud después del 3er mes es un día de pensión perdida. Un día, otro más. Si tu madre tiene derecho a 1.100 euros al mes de viudedad y tardas 1 año en presentar la solicitud después del fallecimiento, has perdido 9 meses de pensión. 9 meses por 1.100 euros. Casi 10.000 euros volados. 10.000 por papeles, por desconocimiento, por silencio administrativo. Por eso, escúchame con atención. Escúchame como si estuvieras tomando apuntes. La regla de oro es: presenta la solicitud antes de los 3 meses desde el fallecimiento. Antes de los 3 meses. Aunque te falten papeles, aunque tengas dudas, aunque no estés seguro de si tienes todos los documentos.
Presenta la solicitud, abre el expediente, deja constancia formal de que has reclamado. Los papeles que falten los puedes aportar después, con un escrito de subsanación. Pero la fecha de presentación es sagrada. Es la fecha que cuenta para los efectos económicos. No la dejes pasar. ¿Y dónde se presenta todo esto? 2 vías. La primera, la electrónica. La websede .segue-social.gov.es. Necesitas certificado digital, clave PIN, clave permanente o DNI electrónico. Para muchas viudas mayores, esta vía es prácticamente impracticable. No tienen certificado digital, no tienen clave, no saben ni encender un ordenador. La brecha digital, en el contexto de las prestaciones por muerte, es brutal. Brutal. La segunda vía, la presencial, los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, los CAIS. Hay uno en cada capital de provincia y en muchas ciudades grandes. La cita previa se pide por teléfono o por internet. Y aquí viene otro escándalo. En algunas provincias, las citas previas en el CAIS tienen una demora de 1, 2, 3 meses. 3 meses esperando para que un funcionario te selle un papel. 3 meses que se comen la mitad del plazo de oro. Por eso muchas familias, sin saberlo, presentan la solicitud después del 3er mes, simplemente porque el CAIS no tenía cita antes. Y pierden retroactividad, y pierden dinero, y nadie les compensa por esa demora del propio sistema. Nadie. Una tercera vía, los servicios comunes de atención de la seguridad social en algunos ayuntamientos pequeños, donde se puede presentar la solicitud por delegación. Y finalmente la oficina de correos administrativa, presentando la solicitud por correo certificado con acuse de recibo, dirigido al INSS de la provincia. Esta última opción, escúchame bien, esta opción es la que recomiendo siempre cuando hay urgencia y no hay cita previa disponible en el CAIS. Llevas todos los papeles a una oficina de correos. Pides un certificado administrativo dirigido al INSS de tu provincia. Te dan un sello con la fecha. Esa fecha es la fecha de presentación a todos los efectos legales. Salvas la fecha. Y luego ya, con calma, irás al CAIS para entregar copias o subsanar lo que haga falta. Os voy a contar ahora el caso completo. El caso que prometí al principio del vídeo. La familia González Herrera, de Valencia. El padre, Salvador González Beltrán, falleció en febrero de 2018. Cardiólogo de profesión. 47 años cotizados al régimen general como personal sanitario. Base reguladora altísima. La esposa, Amparo Herrera Tormos, de 62 años, quedó viuda con 2 hijos. Una hija, Marta González Herrera, de 26 años, ya emancipada y trabajando, y un hijo, Ignacio González Herrera, de 19 años, estudiante universitario, que vivía con su madre. La familia devastada se centró en el funeral y en gestionar la herencia notarial, los pisos, las cuentas bancarias. Nadie, repito, nadie, les habló de las prestaciones de la seguridad social. Ni el notario, ni el banco, ni siquiera el médico de cabecera de Salvador. Pasaron meses, pasó un año, pasaron 2. Amparo, sin trabajo, sin ingresos, fue tirando de los ahorros familiares y de la ayuda económica de Marta. Ignacio terminó la carrera y empezó a buscar empleo. La situación económica se deterioró progresivamente. En septiembre de 2022, casi 5 años después de la muerte de Salvador, un primo lejano, Casimiro Beltrán Llopis, abogado jubilado, fue a comer a casa de Amparo. Charlando le preguntó: «Amparo, ¿y la pensión de viudedad cómo va?» Amparo le miró con cara de no entender. «¿Qué pensión? Yo no cobro ninguna pensión». Casimiro casi se atraganta con el pan. Inmediatamente le preguntó cuándo había muerto Salvador. Hizo cuentas mentales. Le quedaban 5 meses, 5 meses, antes de la prescripción total. Aquella misma semana, Casimiro y Amparo presentaron por correo certificado, con todos los papeles que pudieron reunir, la solicitud de pensión de viudedad, pensión de orfandad para Ignacio, auxilio por defunción y solicitud de revisión de informe de vida laboral por posibles cuotas indebidas en los últimos años de cotización de Salvador. La fecha de presentación a 5 meses de la prescripción, salvada, por los pelos, pero salvada.
¿Cuánto reconoció el INSS? La pensión de viudedad, 1.780 euros al mes para Amparo, vitalicia. La pensión de hermandad, 340 euros al mes para Ignacio, hasta los 25 años por estar estudiando. El auxilio por defunción, los 46 euros con 40. Y la devolución de cuotas indebidas, 2.600 euros porque Salvador, en sus 2 últimos años de carrera, había cotizado por encima del tope máximo en algunos meses. ¿Y los efectos retroactivos? Aquí está la herida. Aquí está la sangre. Solo le reconocieron 3 meses de retroactividad desde la fecha de presentación, porque ya habían pasado más de 3 meses desde el fallecimiento. Solo 3 meses. Eso significa que, de los aproximadamente 4 años y medio que llevaba sin cobrar pensión de viudedad, Amparo solo recuperó 3 meses. ¿Cuánto perdió? Hagamos números. 4 años y medio menos 3 meses son 54 meses no cobrados. 54 meses por 1.780 euros. Da una cifra que no quiero ni pronunciar en voz alta. Casi 100.000 euros. 100.000. Que Amparo no va a cobrar nunca. Que se ha quedado el Estado. Que Salvador, cardiólogo durante 47 años de servicio público en hospitales de Valencia, había ganado con su trabajo y que su familia ha perdido para siempre. Por desconocimiento, por silencio, porque nadie les avisó. Y eso, queridos espectadores, eso pasa todos los días en España. Todos los días. En Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en La Coruña, en Cuenca, en Lugo. Todos los días hay una Amparo Herrera Tormos perdiendo dinero. Todos los días hay un Mariano del Olmo Carrasco sellando el expediente y archivándolo en silencio. Todos los días el Estado español se queda con dinero que pertenece a las familias. Por eso este vídeo. Por eso hablo así. Por eso me indigno. Porque en 31 años de oficio he visto demasiadas Amparos, demasiadas Encarnaciones, demasiadas Cármenes, demasiadas viudas mayores cobrando menos de lo que les corresponde. Demasiados huérfanos perdiendo orfandad absoluta por no presentar el certificado adecuado. Demasiados padres mayores, viudos de hijos cotizantes fallecidos, vegetando con la pensión no contributiva mínima sin saber que tenían derecho a la pensión a favor de familiares. Demasiados planes de pensiones privados durmiendo en bancos, generando comisiones a los gestores, esperando una reclamación que nunca llega. Demasiada gente perdiendo lo que es suyo. Vamos ahora a las preguntas que más me hacen las familias cuando llegan a mi despacho después de un fallecimiento. Preguntas reales. Preguntas que probablemente tú también te estás haciendo ahora mismo mientras escuchas este vídeo. Vamos una por una. Pregunta 1. Don Alberto, mi padre llevaba 3 años sin trabajar cuando murió. ¿Igual hay derecho a viudedad? Respuesta. Depende. Para que haya derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia, el fallecido tiene que estar en situación de alta o asimilada al alta en el momento del fallecimiento, o bien tener cotizados 15 años a lo largo de su vida laboral. Si tu padre llevaba 3 años sin trabajar pero estaba inscrito como demandante de empleo en el INEM, normalmente se considera asimilada al alta. Si no estaba inscrito pero había cotizado 15 años o más a lo largo de su vida, también hay derecho. Si no se cumple ninguna de las 2 condiciones, hay derechos limitados, pero hay que estudiarlo caso por caso. Recomendación. Ve al CAIS y plantea la situación. Que sea el INS quien resuelva oficialmente. Pregunta 2. Don Alberto, ¿la pensión de viudedad es compatible con un trabajo? Respuesta. Sí. La pensión de viudedad es plenamente compatible con cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. La viuda o el viudo puede trabajar y cobrar simultáneamente la pensión de viudedad sin reducción alguna. Otra cosa son los complementos por mínimos, que sí están condicionados a los ingresos. Pero la pensión base es totalmente compatible. Pregunta 3. Don Alberto, mi madre se ha vuelto a casar después de quedar viuda. ¿Pierde la pensión de viudedad? Respuesta. Con carácter general, sí. Si la viuda se vuelve a casar, pierde la pensión de viudedad de su primer marido. Excepciones importantes. Si tiene más de 61 años,
si tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, si la pensión de viudedad constituye su principal o única fuente de ingresos, y si los ingresos del nuevo matrimonio no superan ciertos umbrales, puede mantenerla. La regulación está en el artículo 223 de la Ley General de la Seguridad Social. Es una excepción que se reconoció relativamente tarde y que muchas viudas mayores que se casaron en segundas nupcias no saben que tienen. Pregunta 4. Don Alberto, mi padre y mi madre estaban separados pero no divorciados cuando él murió. ¿Mi madre tiene derecho a viudedad? Respuesta: sí. La separación legal o de hecho no rompe el matrimonio. Si en el momento del fallecimiento seguía habiendo vínculo matrimonial, hay derecho a viudedad. La separación, a estos efectos, no es divorcio. Solo el divorcio rompe el vínculo a efectos de viudedad, y aún así con los matices del prorrateo entre cónyuges sucesivos que hemos comentado antes. Pregunta 5. Don Alberto, mi padre era autónomo. ¿Las prestaciones son las mismas que para un asalariado? Respuesta: sí, en lo esencial. Las prestaciones por muerte y supervivencia son iguales en el régimen general y en el régimen especial de trabajadores autónomos. Reta. La diferencia está en las bases de cotización, que históricamente han sido más bajas en el RETA porque muchos autónomos cotizaban por la base mínima durante toda su vida laboral. Eso significa pensiones de viudedad más bajas. No es discriminación legal, es consecuencia de las bases elegidas. Por eso, escúchame, si en tu familia hay un autónomo todavía vivo, dile que suba la base de cotización en los últimos años de su vida laboral. Le sale más cara la cotización, pero le sube significativamente la pensión propia y, sobre todo, la viudedad que cobrará su familia el día que falte. Pregunta 6. Don Alberto, mi padre murió por accidente laboral. ¿Las prestaciones son distintas? Respuesta: sí. Y aquí hay un matiz muy importante. En caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se exige periodo previo de cotización. Es decir, aunque el trabajador llevase pocos meses cotizando, hay derecho pleno a las prestaciones. Y además hay una indemnización a tanto alzado adicional que se suma a la pensión de viudedad y orfandad. 6 mensualidades de la base reguladora para el cónyuge, una mensualidad por cada huérfano. Esto, escúchame, esto se le olvida al INSS aplicarlo en muchos casos. Cuando hay accidente laboral declarado, hay que reclamar expresamente la indemnización a tanto alzado. Reclamarla, por escrito. Pregunta 7. Don Alberto, mi padre murió en el extranjero. ¿Cómo se hace? Respuesta: si tu padre cotizaba en España y murió fuera, los derechos de la familia son los mismos. Lo que cambia es la documentación. El certificado de defunción extranjero tiene que estar legalizado o apostillado y traducido oficialmente al español. Y hay que contar con que los plazos administrativos suelen ser más largos. Por eso, en estos casos, todavía más urgente es presentar la solicitud cuanto antes y aportar los documentos extranjeros después con escrito de subsanación. Dali. Vamos ahora a hablar de algo que muy pocos canales tratan: los errores más comunes que cometen las familias y que les hacen perder dinero. Errores que veo todos los meses en mi despacho. Errores que se podrían evitar con 5 minutos de información correcta. 5 minutos. Pero como nadie se los da, los cometen y los pagan caro. Error número 1, el más frecuente: confundir la herencia notarial con las prestaciones de la seguridad social. La gente piensa: he ido al notario, he hecho la escritura de aceptación y partición de herencia, todo está hecho. No. La herencia notarial es una cosa, el reparto del patrimonio civil del fallecido, los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, los muebles, los coches, los planes de pensiones privados según testamento. Las prestaciones de la seguridad social son otra cosa completamente distinta: la viudedad, la orfandad, el auxilio, la pensión a favor de familiares, las cuotas indebidas. 2 mundos paralelos, 2 procedimientos distintos, 2 administraciones distintas. Y muchas familias, después del notario, creen que ya está todo resuelto y se olvidan del CAIS. Error fatal. Errores fatales que cuestan decenas de miles de euros. Error número 2.
Dejar pasar el plazo de oro de los 3 primeros meses. Ya lo he repetido, pero lo repito otra vez porque no se entiende lo suficiente. Si presentas la solicitud en los primeros 3 meses, los efectos económicos son retroactivos al día siguiente del fallecimiento. Si presentas la solicitud después, solo te reconocen 3 meses hacia atrás desde la fecha de presentación. Cada día que pase a partir del tercer mes es dinero perdido para siempre. Para siempre. No se recupera, no se reclama, no hay sentencia que lo arregle. Es prescripción pura. Error número 3. Rellenar el modelo P1 sin marcar todas las casillas pertinentes. El P1 tiene una estructura por la que se solicita cada prestación de forma separada. Auxilio por defunción, viudedad, orfandad, pensión a favor de familiares. Si no marcas la casilla de pensión a favor de familiares, el INSS no va a estudiarla por su cuenta. No la van a aplicar de oficio. Y si la abuela del fallecido tenía derecho a esa prestación, se la pierde. Por una casilla sin marcar. Por una cruz que no se hizo. Por eso, regla de oro al rellenar el P1. Marca todas las casillas posibles aunque no estés seguro. Que sea el INSS quien deniegue por escrito si entiende que no procede. Pero que estudie todas las opciones. Eso es activar el deber de información administrativa. Error número 4. No pedir el informe completo de vida laboral del fallecido. Esto es básico. Sin el informe de vida laboral no puedes detectar errores históricos, duplicidades, periodos cotizados que faltan, bases de cotización que no se han computado correctamente. Pídelo siempre. Imprime varias copias. Revísalo línea por línea, año por año, mes por mes. Si encuentras algo raro, presenta solicitud de revisión. Error número 5. No preguntar al banco por planes de pensiones privados, planes de previsión asegurados o seguros de vida vinculados a productos financieros. Los bancos, escúchame bien, los bancos no llaman a la familia por su cuenta para avisar. Algunos sí lo hacen por buena praxis, la mayoría no. Esperan a que la familia pregunte, y si la familia no pregunta, el dinero se queda allí, generando comisiones, hasta que prescribe o hasta que aparece un nuevo titular décadas después. Por eso, regla obligatoria. Cuando muera un familiar tuyo, escribe una lista con todos los bancos donde haya tenido cuenta a lo largo de su vida. Ve uno por uno, presenta certificado de defunción y pregunta literalmente: ¿tenía mi padre algún producto de previsión social? ¿Plan de pensiones? ¿Plan de previsión asegurado? ¿Seguro de vida? ¿O producto financiero a largo plazo en esta entidad? Si te dicen que no, pídelo por escrito. Si te dicen que sí, pide la documentación completa con saldos a fecha de fallecimiento. Error número 6. Olvidar los seguros de vida colectivos vinculados a la empresa. Muchos trabajadores españoles tienen, sin saberlo, seguros de vida colectivos contratados por su empresa o por su sindicato. Convenios colectivos sectoriales que incluyen una indemnización por fallecimiento. Te lo voy a explicar. En sectores como construcción, banca, hostelería, sanidad privada, metalurgia, suelen existir convenios colectivos que establecen indemnizaciones por fallecimiento del trabajador en activo. Indemnizaciones que pagan, dependiendo del convenio, entre 5.000 y 60.000 euros a tanto alzado a la familia. 5.000, 60.000. Y muchas familias no lo saben. Ni siquiera la propia empresa avisa siempre. Por eso, regla. Cuando muera un familiar trabajador, contacta con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa y pregunta expresamente si el convenio colectivo aplicable contempla indemnización por fallecimiento. Pídelo por escrito. Pídelo con copia al sindicato si lo hay. Error número 7. El último y más doloroso. No acompañar a la viuda mayor o a los huérfanos en el procedimiento. Muchas viudas mayores, ya lo hemos dicho, no manejan certificado digital, no saben usar Internet, no saben rellenar formularios. Los hijos adultos, ocupados en sus propias vidas, suelen pensar que su madre se las arreglará con la trabajadora social del pueblo o con la prima Inés, que sabe de papeles. Error gravísimo. La burocracia de la seguridad social es despiadada. Si la viuda no presenta los papeles correctamente, si firma algo que no debe, si acepta una resolución sin recurrirla,
pierde derechos. Por eso, hijos que estáis escuchando, si vuestra madre acaba de quedar viuda, acompañadla al CAIS. Acompañadla físicamente. Pedid el día libre en el trabajo. Sentaos con ella en la mesa del funcionario. Tomad notas. Pedid copia de todo. Es la mejor inversión de tiempo que vais a hacer en vuestra vida. Os lo aseguro. Y ahora, antes de cerrar, hay un tema más del que tengo que hablar. Un tema que toca otra herida. La diferencia entre las prestaciones contributivas, de las que hemos hablado todo el rato, y las prestaciones no contributivas. Si tu padre o tu madre no cotizaron lo suficiente o no cotizaron en absoluto, no van a recibir las prestaciones que hemos visto. Pero pueden tener derecho a otras prestaciones, las no contributivas, que dependen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que se gestionan a través de las comunidades autónomas. Pensiones no contributivas de jubilación, pensiones no contributivas de invalidez, ingreso mínimo vital. Estas son cantidades menores, sí, pero son la red de seguridad final. Cuando una familia se queda en situación de vulnerabilidad por el fallecimiento del sostén económico y no hay derecho a las prestaciones contributivas, hay que activar inmediatamente la solicitud del ingreso mínimo vital y, en su caso, las pensiones no contributivas. No las olvides. No son glamurosas, no son grandes cantidades, pero pueden ser la diferencia entre comer caliente o no comer en absoluto. Y eso, en el invierno español, en pueblos pequeños donde el gas cuesta lo que cuesta, no es ninguna metáfora. Vamos a recapitular. Vamos a hacer el resumen final que tienes que tener metido en la cabeza con clavos cuando cierres este vídeo. Cuando muera un familiar tuyo cotizante o pensionista, hay que actuar en 4 frentes simultáneos. Primer frente: Seguridad Social Pública. Solicitud del modelo P-1 con todas las casillas marcadas en el plazo de oro de los 3 primeros meses, con certificado literal de defunción, libro de familia, certificado de empadronamiento e informe de vida laboral del fallecido. Segundo frente: Tesorería General. Revisión de cuotas indebidas, posibles devoluciones por pluriempleo, por exceso sobre el tope máximo, por errores de afiliación. Tercer frente: bancos y aseguradoras. Búsqueda exhaustiva de planes de pensiones privados, planes de previsión asegurados, seguros de vida individuales y colectivos. Cuarto frente: empresa del fallecido y convenio colectivo. Indemnizaciones por fallecimiento previstas en convenio sectorial o de empresa. Y además, no olvidar el quinto frente cuando proceda: prestaciones no contributivas e ingreso mínimo vital para la familia que queda en situación de vulnerabilidad. 4 frentes. 5 si añadimos el de las no contributivas. 4 caminos paralelos que hay que activar al mismo tiempo porque cada uno tiene su plazo, su procedimiento y su administración competente. Si los activas todos, recuperas todo el dinero al que tu familia tiene derecho. Si los olvidas, regalas miles, decenas de miles, en algunos casos cientos de miles de euros al Estado y a las entidades financieras. Es así de simple, es así de brutal. Te voy a pedir un favor antes de terminar. Un favor que te va a costar 30 segundos, pero que puede salvar a otra familia entera de cometer los mismos errores. Comparte este vídeo. Compártelo en tu grupo familiar de WhatsApp. Compártelo en el chat del trabajo. Compártelo a tu vecino del quinto que enviudó hace 2 años y a lo mejor todavía está a tiempo. Compártelo a tu compañera de oficina cuyo padre acaba de morir el mes pasado. La información es la única vacuna contra el silencio administrativo. La única. Y cada vez que un español aprende cuáles son sus derechos, cada vez que una viuda mayor descubre que tiene derecho al 60% en lugar del 52%, cada vez que un huérfano absoluto reclama el incremento que le corresponde, cada vez que una abuela cobra la pensión a favor de familiares por su hijo cotizante fallecido, ese día, querido espectador, ese día le ganamos una pequeña batalla al sistema. Una batalla pequeña, pero una batalla. Y ahora hablemos del don Alberto Pensiones que está al otro lado de la pantalla. Quiero que pienses en algo. En este preciso momento, mientras tú escuchas este vídeo, cómodamente sentado o sentada en tu sofá, o caminando con los auriculares puestos por la calle, en este preciso momento, en algún CAIS de cualquier provincia de España,
Hay una funcionaria detrás de una mesa. Tiene 50 y tantos años. Lleva 22 años en el puesto. Conoce el sistema mejor que nadie. Y ante ella, sentada al otro lado, hay una mujer mayor, despeinada, con bolsa de plástico en la mano llena de papeles arrugados, con los ojos hinchados de llorar, con el certificado literal de defunción del marido todavía caliente del registro civil. Esa mujer, a esa edad, en esa situación, está perdida, completamente perdida. Y la funcionaria, que sabe perfectamente cuáles son los derechos de la viuda, le va a decir solo lo que la viuda le pregunte. Solo eso. Si la viuda pregunta por la viudedad, le explicará la viudedad. Si no pregunta por el auxilio por defunción, no se lo mencionará. Si no pregunta por las cuotas indebidas, jamás saldrá ese tema. Si no pregunta por la posibilidad de incremento al 60%, ni se le pasará por la cabeza informar a la viuda. Porque el sistema funciona así. El deber de información de la administración es teórico. En la práctica, te informan de lo que preguntas. Y si no preguntas porque no sabes, no te informan. Por eso, queridos amigos, por eso este vídeo dura lo que dura. Por eso me extiendo en cada detalle. Por eso me repito. Por eso machaco las mismas ideas desde 3 ángulos diferentes. Porque la única forma de protegerte es saber. Saber. Saber lo que existe. Saber lo que puedes pedir. Saber qué casilla marcar. Saber qué plazo respetar. Saber qué documento aportar. Conocimiento. Información. Activismo familiar. Eso es lo único que separa a las familias que recuperan todo lo que es suyo de las familias que pierden 100.000 euros como Amparo Herrera Tormos. Te voy a contar una última historia antes de cerrar. Una historia diferente. Una historia con final feliz para que no te vayas con un sabor amargo en la boca. La familia Robledo Castillejo, de Logroño. Padre, Anselmo Robledo Aizpurúa, ferroviario, 39 años cotizados. Murió en marzo de 2023. Esposa, Pilar Castillejo Mateo, 67 años. Hijos, 2 adultos, Beatriz y Sergio Robledo Castillejo, ambos con buenos trabajos y vidas independientes. Lo que hizo diferente a esta familia es que el hijo, Sergio, había escuchado un vídeo similar a este apenas un mes antes. Un mes antes. Cuando el padre murió, Sergio, todavía con el dolor reciente, sacó la libreta y empezó a hacer la lista. La lista de los frentes. Modelo P-1 al CAIS. Cita previa pedida al día siguiente del fallecimiento. Informe de vida laboral solicitado online esa misma semana. Llamadas a los 4 bancos donde el padre había tenido cuenta a lo largo de su vida. Contacto con Renfe, la empresa donde Anselmo había trabajado las últimas 2 décadas, preguntando por el convenio colectivo y posibles indemnizaciones por fallecimiento. Todo en paralelo. Todo en las primeras 3 semanas tras el entierro. ¿Resultado? Pensión de viudedad reconocida con efectos retroactivos al día siguiente del fallecimiento. 1.460 euros mensuales para Pilar. Auxilio por defunción cobrado, los simbólicos 46,40. Devolución de cuotas indebidas, 890 euros que Anselmo había cotizado de más por una compatibilidad antigua. Plan de pensiones privado encontrado en uno de los bancos, 9.200 euros. Y la sorpresa final, el convenio colectivo de Renfe, en su disposición sobre indemnizaciones por fallecimiento del trabajador, contemplaba una indemnización de 12.000 euros para la familia. Total recuperado por la familia Robledo Castillejo, pensión vitalicia de viudedad para la madre, más unos 22.000 euros adicionales en pagos únicos. 22.000, más la pensión vitalicia. Y todo gracias a un hijo, Sergio, que un mes antes había escuchado un vídeo de educación financiera. Un mes antes. Esa, queridos espectadores, esa es la diferencia entre saber y no saber. Esa es la diferencia entre la familia González Herrera, que perdió 100.000 euros, y la familia Robledo Castillejo, que recuperó hasta el último céntimo. Conocimiento, información, activismo. Suscripción a este canal y compartir cada vídeo con la gente que quieres. Antes de cerrar definitivamente, déjame que insista en algo. Esto que has escuchado durante los últimos 40 y tantos minutos no es asesoramiento jurídico individualizado. Es información general,
basada en la normativa pública vigente en España en el año 2026. Cada caso tiene sus particularidades. Cada situación familiar es única. Cada combinación de cotizaciones, regímenes, edades, vínculos familiares y circunstancias económicas requiere un análisis específico. Por eso, cuando muera un familiar tuyo cotizante o pensionista, no te quedes solo con este vídeo. Acude a un graduado social colegiado, a un abogado laboralista, a una asesoría especializada en pensiones o a las propias oficinas del CAIS para obtener resolución oficial sobre tu caso particular. Este vídeo es la chispa que enciende la conciencia, la chispa que te dice, despierta, hay derechos que no estás reclamando. Pero el trabajo de campo, los papeles concretos, las firmas concretas, esos los hacéis vosotros, en vuestra ciudad, con vuestros profesionales de confianza, con vuestra documentación específica. Y unas palabras finales sobre las fuentes. Todo lo que has escuchado en este vídeo está respaldado por documentos públicos verificables. La Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8 de 2015, en sus artículos 217 al 234. El Código Civil Español, artículos 657 al 1087. La Guía de Prestaciones por Muerte y Supervivencia editada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, edición 2024. Las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, sobre prescripción quinquenal y sobre orfandad absoluta. La encuesta financiera de las familias del Banco de España, 2022. La memoria anual del Defensor del Pueblo, capítulos relativos a seguridad social. Todos estos documentos están disponibles públicamente. Búscalos, léelos, verifica cada cifra, verifica cada plazo. La transparencia es la base de la confianza. Y aquí, en este canal, no inventamos, no exageramos, no inflamos. Aplicamos la realidad jurídica vigente con un tono que te despierte. Pero la realidad es la que es, la ley es la que es, y los plazos son los que son, inflexibles, despiadados, reales. Y un último apunte antes del cierre. Si en tu familia hay personas mayores cotizando todavía, personas en sus últimos años de vida laboral, hay decisiones que pueden tomar ahora, en vida, que mejoran significativamente lo que cobrará su familia el día que falten. Subir la base de cotización en los últimos años si es autónomo. Designar correctamente a los beneficiarios en el plan de pensiones privado. Mantener al día la inscripción como pareja de hecho si no hay matrimonio. Conservar la documentación laboral histórica, las nóminas antiguas, los certificados de empresa. Todo eso, hoy, en vida, marca la diferencia mañana. Diles a tus padres, a tus tíos mayores, a tu pareja, que organicen sus papeles, que hagan una carpeta con certificado de últimas voluntades, testamento si lo hay, datos de todos los bancos donde tienen producto, número de afiliación a la Seguridad Social, copia del último informe de vida laboral, datos de la empresa actual o última empresa, copia del convenio colectivo si lo tienen. Una carpeta, una sola carpeta. El día que falten, esa carpeta vale oro para vosotros. Y con esto cerramos el vídeo de hoy. 45 minutos, 6 prestaciones desmenuzadas. Un caso real con 100.000 euros perdidos. Otro caso real con 22.000 euros recuperados. Plazos exactos, documentos exactos, errores comunes, estrategias defensivas. Todo en español claro, sin tecnicismos innecesarios, sin marketing, sin productos que venderte. Solo información. Información que el 70% de las familias españolas no tiene. Información que el sistema no os va a dar voluntariamente. Si este vídeo te ha servido, déjame en los comentarios cuántos años cotizó tu padre o tu madre. Cuéntame su profesión. Cuéntame si todavía está vivo o si ya falleció. Si falleció, dime cuándo. Si dentro de los últimos 5 años, todavía estás a tiempo. Léete los comentarios de otros espectadores también. Vas a ver cifras y situaciones que te van a impactar. Y si reconoces tu propia situación en alguna de las historias que he contado, no esperes ni un día más. Llama al CAIS, pide cita, recopila los documentos,
Activa los 4 frentes. El reloj sigue corriendo. Mientras escuchas estas palabras finales, sigue corriendo. No lo dejes para mañana. No yerto una puerta que parecía cerrada para siempre. Y vamos a explicarla con la misma claridad con la que hemos explicado todo lo de hoy. No te lo pierdas. Soy Don Alberto Pensiones. 31 años desentrañando las trampas del sistema español de pensiones. Y mientras yo siga teniendo voz, mientras siga teniendo aire en los pulmones, mientras siga teniendo ganas de levantarme cada mañana a grabar para vosotros, este canal va a seguir contándote lo que el sistema no quiere que sepas. Porque la información es poder. Porque el conocimiento es defensa. Porque cada euro que reclamas y recuperas es un euro que devuelves a su sitio, a tu familia. No dejes que entierren a tu padre y se entierre con él el dinero que es vuestro. No dejes que el silencio administrativo se quede con lo que tu madre cotizó toda su vida. No dejes que el funcionario Mariano del Olmo Carrasco, en su oficina gris, marque el último día del calendario sin que tú hayas presentado ni un solo papel. Levántate, ve, reclama, pelea. Ese dinero es vuestro. Ese dinero lleva el nombre de tu padre escrito en cada euro. Ese dinero es la última herencia que él os deja. La herencia invisible. La herencia que nadie os va a entregar en bandeja. Hasta el próximo episodio, queridos amigos. Cuidaos. Cuidad a los vuestros. Y no dejéis nunca, nunca jamás, que la burocracia silenciosa os robe lo que os pertenece. Hasta pronto.